Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos iniciando Buenas el tardes. segundo encuentro sincrónico de este módulo 1. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar acompañándonos. Buenas tardes a todos los que fueron saludando en el chat. Y me gustaría saber quiénes ya están de los miembros de este postítulo, del equipo de este postítulo. La estoy viendo a Patti. La estoy viendo a Berta. Si quieren saludar, chicas, dar la bienvenida para darle inicio. Hola, buenas tardes, queridos cursantes, colegas. Qué lindo reencontrarnos nuevamente en este segundo encuentro sincrónico y ya casi con un pasito para terminar el año, así que con energía y actitud a disfrutar de esta jornada. Muy bien, Berta también nos está acompañando en el día de hoy. Y buenas tardes a todos. Bueno, voy a acompañarlos un rato, voy a mirar las caras de todos, porque los próximos módulos nos tocan a nosotros con María Paula. Así que voy a estar acompañando un ratito, ya que en el encuentro anterior no pude estar. Muy bien, gracias Patti, gracias Berta por sus palabras. Y bueno, vamos a iniciar haciendo un recorrido por todo lo que fue desde el primer encuentro sincrónico hasta el momento. Patti, si querés darnos ese recorrido, esas actividades que fuimos realizando, cómo fuimos encontrándonos en la virtualidad, cómo fuimos accediendo a todo esto, ¿sí? Desde la charla que vos nos habías dado en el primer encuentro sincrónico, donde también tomamos aquellas ideas que nos había compartido Emanuel Lista en el encuentro de apertura, y luego con la charla de cómo nos tenemos que organizar, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para esta pospandemia, y cómo todo esto nos moviliza también como docentes, como coformadores y como formadores. Tal cual. Bueno, colegas, la verdad que hemos trabajado un lindo primer módulo, una introducción a manera de reflexión en cuanto al rol del coformador y el formador, las normativas vigentes que regulan las prácticas y residencias de los alumnos, tanto para los tres niveles, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Así también fuimos viendo las distintas actividades que ustedes han ido realizando durante el dictado del primer módulo. La verdad que muy ricas en todas sus apreciaciones, algunas con un excelente marco teórico, con la bibliografía que habíamos compartido, aquella de Cristina Davini en cuanto a cómo repensar las prácticas como un proceso social y guiado. Más adelante avanzamos con otros autores en los cuales ustedes volcaron, no solamente en la actividad número 1, sino también en la actividad número 2, interpelando con distintas herramientas TIC. La verdad que hicieron unos dispositivos tecnológicos muy, muy buenos, unas herramientas tecnológicas muy buenas, trabajaron en grupos, han ido recibiendo devoluciones individuales y a su vez enviamos la devolución de la actividad 1 general, ¿sí? También, ¿se cortó? No, estamos escuchándote. Ah, perfecto, perfecto. También en las actividades siguientes, la número 2 y la número 3, aún no hemos enviado porque hemos visto también, queridos colegas, que algunos de ustedes, y dada a cómo está la situación al cierre del ciclo lectivo en los distintos niveles del sistema educativo, algunos nos han pedido un poquito de prórroga en la presentación de las actividades. Por lo tanto, ahora al final, cuando expliquemos el trabajo final integrador, vamos a dar también las pautas de qué trabajos necesitamos obligatoriamente tener a la fecha del cierre de este primer módulo para poder ir cerrando el trabajo integrador del módulo
1, ¿no? Que no se asusten, va a ser allá a mediados de diciembre, ¿sí? Pero en general muy ricas sus aportes, también lo que compartimos en los foros, y yo creo que, bueno, es una linda instancia de empezar a caminar por esto de trabajar en conjunto, formadores y coformadores, y fortalecernos con este postítulo, ¿no? Un poquito tedioso quizás la parte de normativas, pero es necesario conocerlo, es necesario que sepamos cuáles son las pautas y los criterios que tenemos que tener en común. Muy buena la actividad donde aportaron criterios o miradas desde el nivel de cada uno para enriquecer aún más estos criterios que son tan necesarios para acordar entre formadores y coformadores, ¿no? Así que bueno, muy positivo este módulo 1, sigamos completando las actividades que nos faltan. Recuerden, ya lo vamos a decir al final, ¿no? Pero para el trabajo final obligatorio, tengamos en cuenta la lectura del marco teórico y la bibliografía, ¿sí? Porque eso es siempre lo que nos da la fundamentación clara desde un soporte de un autor, ¿no? Todos hemos sido formados, porque todos los que estamos acá hemos pasado por un instituto de formación docente o por una universidad donde fuimos formados como docentes, y tenemos en la mayoría, en todos los casos, formación en cuanto a todos estos temas. Pero cuando por ahí solicitamos alguna actividad o alguna lectura específica a alguno de los autores y pedimos que se coteje con la lectura fundamentada de ese autor, es bueno que lo desarrollen a la luz de la lectura de esa bibliografía. Pero bueno, muy satisfechos en cómo estamos yendo con todo este primer módulo, ¿no, Maite? Así que contentos de que hoy estamos terminando la segunda clase sincrónica y ya casi pisando el final del módulo 1, que a mediados de diciembre lo vamos a dar por terminado. Muy bien, gracias Patti por hacer este recorrido de todas las actividades que fuimos realizando. Todos los martes esperábamos la nueva clase que se iba publicando. También agradecer que no está en este momento, pero a Gabriela Regi, que es la webmaster que nos acompaña en el postítulo, y que también junto al trabajo de ella y en este momento a Facundo, que nos está acompañando como anfitrión desde la Dirección de Sistemas del Ministerio de Educación, se puede realizar todo esto mediante la virtualidad. Hoy hablábamos, ¿no?, de cómo también nos estamos adaptando a estos nuevos tiempos y de cómo también nosotros nos vamos reinventando en nuestro rol docente. Y así como Patti decía, ¿no?, que también nos vamos formando en esto de ser formadores y de ser coformadores, también nosotros en este momento nos estamos reinventando en este nuevo rol de docentes que nos toca ser un poco los docentes youtubers, hackers, ¿sí?, de estar en la web y de ser también curadores de contenidos. Así que bueno, adaptándonos a todo esto, vamos a iniciar con lo que tenemos preparado para hoy, que es la formación en el campo de la práctica, ¿sí?, siguiendo un poco con el temario del módulo 1. Me gustaría saber si lo pueden ver, pueden ver la pantalla, si la pueden observar bien. Sí, se ve. Muy bien, gracias Facundo. ¿Hay gente para admitir, Facundo? Gracias. Muy bien, vamos a iniciar entonces en este encuentro sincrónico donde vamos a focalizarnos en la formación en el campo de la práctica, en este módulo 1, y donde también vamos a ir analizando, ¿no es cierto?, que en la formación, en la práctica, nosotros lo venimos hablando de diferentes autores, como Marina Müller, como Anijovic, como Davini, que entienden que es una secuencia formativa centrada en la construcción, ¿no es cierto?, de estas prácticas pedagógicas. Pero también, como lo veíamos anteriormente, y hoy Patti lo mencionaba, de una práctica social, de una práctica guiada, ¿sí?, de una práctica objetiva y también intencional.
y también entender como un conjunto de procesos complejos y multidimensionales, ¿no es cierto? Sabemos que la práctica tiene lugar en un contexto real, donde se activan y se ponen en juego diferentes dimensiones del campo. Y también como un dispositivo que va a ser vital, que va a ser muy importante para nuestros residentes, nuestros practicantes, pero también para los formadores y los coformadores. Y a su vez en ese permanente diálogo de la teoría y de la práctica, de lo que aprendemos en las didácticas específicas, en los campos de la formación general, y que en el Instituto Formador, y que luego volcamos en las escuelas asociadas, en ese grupo clase, con esos estudiantes de un nivel determinado, con sujetos que están en el aula y que tienen características diferentes. Es por eso que se conforman estos equipos de práctica, que no solamente están conformados por el coformador y el profesor de la práctica o el formador y el alumno residente, sino también forman parte de este equipo de práctica los coordinadores de carrera, los profesores de las didácticas del campo general, los supervisores, los directivos, todas las personas que forman parte de este equipo de práctica. Hay en algunas instituciones que hasta el portero, el personal de maestranza está involucrado. Cuando llegamos a una escuela asociada nos dice, su practicante está en aquel aula y nos acompaña. Muchas veces les facilita a los estudiantes el proyector, abre el aula antes de tiempo, organiza el salón. Entonces, todas estas personas están comprometidas y lo importante es que saben que ese practicante o ese residente tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un cuándo y un dónde en el cual está realizando su práctica y su residencia. Estas instancias son muy importantes, pero también el grupo de personas que acompañan son importantes, porque hacen que ese practicante y ese residente se sienta guiado, acompañado, sostenido. Y cuando hablamos del equipo de la práctica, tenemos diferentes funciones, ¿no es cierto? Una primordial es elaborar esos programas de trabajo, que ya desde el año pasado venimos elaborando en forma conjunta con formadores y coformadores, donde elaboramos las grillas de evaluación, las grillas de observación, las planificaciones de clase, y después vamos diseñando estrategias para acompañar a ese practicante y ese residente, que son totalmente diferentes en un practicante de segundo, en uno de práctica 3 o de un residente. Entonces esto nos lleva a guiar y acompañar en esas diferentes etapas, etapas que van desde la preactiva, la activa y la posactiva. Y por supuesto con una constante retroalimentación, que es lo que nos permite crecer en este campo, crecer como coformadores, como formadores, pero sobre todo permite a nuestro estudiante, a nuestro practicante, a nuestro residente, ir creciendo, ir afianzando e ir empoderándose de su rol de futuro formador, de futuro colega, ¿sí? Entonces también vemos que a veces es importante que ese estudiante aprenda con la mediación de otros, que aprenda en esa escuela asociada donde se está llevando a cabo su práctica o su residencia, con los docentes coformadores, los directivos y todos los agentes de la escuela, pero también en el instituto formador, donde tiene relación con sus demás profesores y con sus pares. Entonces, hay autores que van a hablar de una tríada de la práctica que podemos decir las 3P: el profesor de la práctica, el profesor coformador y el practicante o residente. Entonces, en esta tríada, cada una de estas personas tiene roles, pero sobre todo acompaña y media en el proceso de enseñanza y aprendizaje de este futuro profesor. Entonces, podemos analizar que esta formación en la práctica no es solamente ir a la escuela asociada, sino también tener en cuenta que en estos momentos se confluyen la acción y el pensamiento, lo que voy a llevar a cabo en la escuela asociada, lo que voy a implementar en el aula, pero también ese pensar sobre mis acciones, ese reflexionar sobre las acciones que llevo a cabo. Van a influir, por supuesto, las ideas, las valoraciones, las experiencias, las biografías escolares de estos residentes y de estos practicantes, porque no llegaron a ser estudiantes del IFD Curzú caídos en un paracaídas, sino que tienen una historia de vida, una biografía escolar que los atraviesa.
y por tanto también en ese lugar, en ese aula donde todo esto se pone en juego, se van a desarrollar aquellas capacidades de intervención y aquellas capacidades de enseñanzas, ¿sí? Que están dadas por las metodologías, las técnicas, el manejo de grupo, el dominio de su cuerpo, de su voz, de sus emociones también. Entonces, todo esto tiene lugar en una situación específica, con problemas genuinos que tiene que solucionar y que también tiene que tomar decisiones sobre la marcha. Pero es muy importante el acompañamiento que nosotros le podemos dar, ese sostén, ese andamiaje para poder acompañarlos en esta instancia muy importante dentro de su formación. A su vez, importa también contribuir, ¿no es cierto?, en la modelización de las prácticas y de la buena receta. Hay autores como Davini que mencionan de que el docente también es un modelo, ¿sí? Que ese docente también tiene que brindar buenas recetas y también soportes para que este practicante, este residente pueda intervenir. Es decir, poder mostrar, demostrar, transferir experiencia, orientarlos y guiarlos para poder tomar decisiones, ¿sí? Poder andamiarlos, sostenerlos, acompañarlos, ¿sí? Y aprender de las propuestas de otros, como la enseñanza de criterios didácticos para la acción docente. El practicante, el residente, está aprendiendo a ser docente. eh, Conoce las técnicas, conoce la metodología, pero nosotros tenemos la experiencia y esa vasta experiencia ayuda para que este estudiante pueda realizar las prácticas, pero a su vez pueda hacer sus intervenciones y en el momento de resolver situaciones lo pueda hacer con la guía de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de lo central de las prácticas, hay una autora que es Gloria Eldenstein, que va a decir que lo central de la práctica está en el acto principal de dar clases. Cuando nosotros decimos a los practicantes, a los residentes, dar la práctica, ellos enseguida se imaginan ir a la escuela asociada, ponerse al frente del aula, elaborar las planificaciones, pensarlas, fundamentarlas y programarlas. Pero no es solamente eso, ¿sí? Tenemos diferentes etapas y el practicante y el residente llega a esa escuela asociada, llega a dar su intervención en el aula con todo un bagaje anterior, ¿sí? Pero hoy en día es para pensar, ¿no es cierto?, si este acto principal de dar clases planificadas, pensadas, fundamentadas y programadas, se puede llevar a cabo en este contexto de incertidumbre, ¿no? Por eso también es importante considerar las diferentes perspectivas, los diferentes enfoques, el enfoque activo, por ejemplo, los agrupamientos flexibles, reconocer también que nuestros estudiantes tienen intereses y, por supuesto, la mediación de las pantallas. Hoy, este año lectivo, hemos sostenido la propuesta de enseñanza y aprendizaje con una propuesta pedagógica mediada por pantallas. Entonces, también en esto que nos decía Patti en el encuentro anterior, ¿cómo va a ser la pospandemia? Todos hablan de que va a ser bimodal, entonces también nuestro practicante y nuestro residente va a tener que tener en cuenta esta mediación de las pantallas y cómo la escuela asociada, cómo ese coformador tiene en cuenta las características de sus estudiantes, el nivel para el que forma, los diseños curriculares para poder hacer esta implementación. ¿Con qué dispositivos cuentan nuestros estudiantes de la escuela asociada para poder llevar la propuesta pedagógica? Seguramente esto va a ser algo que lo vamos a trabajar y que vamos a tener que acordar y realizar protocolos o manifiestos de la práctica para poder acompañar a nuestros practicantes y residentes. A su vez, hablamos y tenemos en cuenta que la clase es un espacio o la clase es una experiencia de aprendizaje, donde yo les decía anteriormente, el practicante, el residente pone en juego todas aquellas habilidades, técnicas, metodologías, saberes que ha adquirido en los diferentes años de su formación docente inicial. Pero también considerar que este momento en que el practicante y el residente tiene esta experiencia, pone en juego todos sus saberes, también es un ámbito de puesta a prueba y que también se siente observado, mirado, como veíamos en las clases asincrónicas anteriores de la observación. Donde también es el momento donde tiene que construir
sus metodologías y desarrollar habilidades. Entonces, de esta manera nosotros guiándolos podemos promover ese aprendizaje auténtico que tiene lugar en un contexto real, en un contexto que se llama aula, se llama clase, y donde todas estas herramientas se van a poner en juego y este estudiante las va a poner en práctica. Y pensar también que si hablamos de un enfoque activo, si hablamos de un enfoque donde el protagonista es el estudiante, donde el protagonista es el niño, pero también es este residente, este practicante, este docente en formación, tenemos que tener en cuenta que es un sujeto que está inmerso en un contexto, pero que también tiene intereses variados y a su vez es portador de una biografía escolar que lo ha construido, que lo ha transformado, que lo ha mediado durante diferentes épocas de su vida y que también actualmente está habituado a ese lenguaje multimedial. Pero muy importante es sostener los vínculos. Cuando hablamos de la educación en tiempos de pandemia, hablamos que algo muy importante es poder sostener los vínculos entre el docente y el alumno, pero también no olvidarnos de este alumno practicante o residente, que es un docente en formación, que también necesita de esos vínculos, de ese sostén, de ese acompañamiento y de esa relación que va a estar dada por esta tríada de la práctica: profesor de la práctica, profesor coformador y practicante o residente. Asimismo, cuando nosotros hablamos de este rol que tenemos los coformadores y los formadores, hablamos de un rol tutorial, ¿no es cierto? Hablamos de un rol que no es solamente en la etapa activa, en el momento de la clase, cuando el practicante viene y da la clase, y tanto formador como coformador lo evaluamos, le hacemos la devolución, sino también que tiene una etapa preactiva donde tenemos que brindar información, también guiarlo en la búsqueda de información, porque no solamente es darle o proporcionarle la información, sino también guiarlos en dónde puede encontrar información, a dónde debe recurrir, a qué bibliografía o a veces hasta qué persona dentro de la escuela asociada le va a brindar esa información, sobre todo cuando hacemos la etapa de diagnóstico en las instituciones, en las escuelas asociadas. Y durante la etapa activa, poder analizar esas situaciones de enseñanza y esas habilidades de práctica. Casi siempre centramos en la etapa activa lo que el estudiante hace o deja de hacer en la clase, pero también poder enseñarles todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la tarea docente, con el ser docente, desde la simple tarea de cómo se llena un libro, por ejemplo, un libro de clase, cómo se organiza un acto forma 1, un acto forma 2, de cómo se acompaña a ese grupo de estudiantes al inicio de la jornada o al cierre de la jornada, cómo se elaboran las carteleras en el nivel inicial, por ejemplo, o en el nivel primario, cómo se organiza la salida de los niños, cómo se hace una salida en el nivel inicial y el acompañamiento para hacer un determinado recorrido. Todo eso también es parte de la etapa activa, de ese acompañamiento al practicante y al residente. Por eso vuelvo a insistir, no es solamente el momento de la clase donde pone en juego todas sus habilidades, todos sus saberes y trabaja con ese grupo clase, sino también todas esas otras cuestiones que hacen al ser docente. Y por supuesto la etapa posactiva de apoyar la reflexión, de este practicante y este residente para que pueda analizar, para que pueda hacer su autoevaluación y poder también leer esa autoevaluación. Por eso implementamos en los diferentes profesorados que al finalizar cada práctica, el coformador y el formador hacen esa devolución, que muchas veces tenemos las grillas de evaluación, pero sabemos que esta grilla es muy por ahí, podemos decir, cerrada. Entonces también solicitamos esa narrativa donde muchas veces les damos consejos, sugerencias, analizamos por ahí sus puntos débiles, pero también sus puntos fuertes para poder guiarlos, entusiasmarlos y dándole por ahí algunas iniciativas para continuar.
pero también es importante que el practicante o el residente haga su autorreflexión, haga su autoevaluación, y también nosotros leer esa autoevaluación, esa autorreflexión que hace el practicante y residente, para poder ver también cuáles son los focos que él hace o ella hace hincapié durante su trayecto formativo. Y bueno, llegamos, ¿no es cierto?, a la evaluación de la práctica. Dentro de los módulos que nosotros tenemos, vamos a trabajar con diferentes etapas, ¿no es cierto? Vamos a trabajar la planificación, vamos a trabajar la enseñanza, vamos a trabajar también la evaluación, que es el módulo 5. Pero para dar un panorama general, como estaba previsto en este módulo 1, considerar, ¿no es cierto?, esta evaluación, la evaluación en la práctica, que se constituye también como una evaluación en proceso, una evaluación formativa, una evaluación que también nos lleva al análisis, pero también una evaluación que se constituye como un espacio de aprendizaje para poder crecer y para poder tomar decisiones. Entonces, si nosotros contemplamos los procesos que va realizando el practicante o el residente, cómo inició la clase 1, cómo va pasando a la clase 2, a la clase 3, cómo va evolucionando, cómo va teniendo en cuenta esas sugerencias y cómo ese practicante residente va haciendo su propio camino, su propio recorrido, y a su vez se va fortaleciendo. Estoy en ese caso evaluando los procesos y no solamente los resultados, porque el practicante o el residente, sobre todo en la práctica 3, es la primera vez que se pone frente a un grupo de alumnos, es la primera vez que tiene esta experiencia. Entonces, lógico que en la primera, en la segunda clase, todo no le vaya a salir, pero si nosotros vamos acompañándolo, vamos sugiriendo, todo esto es mucho más fácil, más con un andamiaje, con un aprendizaje guiado. A su vez, se tiene lugar en un contexto llamado escuela, en un contexto áulico, en un contexto donde hay estudiantes con un nivel determinado, con edades, con sujetos que le pasan cosas que hoy quieren aprender y mañana les está pasando algo y no me tengo que adaptar a ese contexto que me toca enseñar. Por supuesto, esta evaluación tiene un carácter integral y a su vez atraviesa las diferentes dimensiones de la práctica, que no es solamente ir y trabajar la dimensión didáctica pedagógica, sino también la dimensión valoral, la dimensión personal, interpersonal, social e institucional. Entonces, fíjense todo lo que se pone en juego en el momento que un practicante o un residente llega a una escuela asociada. Por supuesto, esto nos implica como coformadores y formadores brindar ese asesoramiento antes en la etapa preactiva y en la etapa activa, para poder apoyar sus logros durante la etapa activa, no solamente encontrar sus falencias y encontrar sus puntos débiles, también apoyar sus logros, porque eso es lo que les va a llevar a fortalecerse, a mejorar, a que tenga ganas de seguir adelante, porque si nosotros encontramos todo lo que está mal, nos agarra un bajón terrible como practicantes o como residentes. Entonces también fortalecerlos en esos puntos buenos que tiene y buscar aquellos que están más débiles y transformarlos en logros. Poder reorientar las actividades cuando trabajamos con la planificación. A veces recibimos una planificación y tenemos que brindarles asesoramiento con respecto al grupo de estudiantes. Esto va a resultar, esto no. Ten en cuenta que es la primera hora, que la primera hora es más cortita, que tenemos el izamiento de la bandera, o es la última hora de un día viernes. Tal vez puedes trabajar con una temática lúdica o puedes implementar un juego al cierre. Entonces, buscar también esa reorientación de las actividades que el estudiante pueda llevar a cabo y que puedan resultar con ese grupo clase, con las características de esos estudiantes. Eso nos lleva también, ¿no es cierto?, a corregir sobre la marcha. Muchas veces nos encontramos que tenemos la planificación aprobada, un practicante que va a llevar a cabo la planificación y resulta que llegamos a la escuela y hay un cambio de planes. Llegó una visita inesperada,
o hay un acontecimiento importante, o pasó algo que no lo teníamos previsto, y bueno, eso se tiene que corregir, lo tenemos que llevar a cabo más adelante. Eso también habla del buen vínculo entre docente, coformador y formador, para poder ir trabajando sobre eso y cómo después se va corrigiendo y se puede volver a implementar esa planificación que ya se tenía prevista. Hablamos, ¿no es cierto?, de la autoevaluación de los practicantes, lo mencionábamos recién, de esa autoevaluación de cada uno en la retroalimentación, pero también dar lugar a la coevaluación, ¿sí?, la evaluación entre pares. Hay algunos profesorados que ya hemos implementado, que acompaña también al alumno practicante o residente un par, un compañero, un practicante, un residente, y que también le hace esa coevaluación. Y que, por supuesto, coformadores y formadores podamos hacer una evaluación que en este caso va a ser una heteroevaluación, porque cada uno les va a poder dar su mirada, sus puntos de vista, sus sugerencias, y también brindarle asesoramiento de acuerdo a cada uno en su función. Y bueno, ¿cómo nos vamos convirtiendo en formadores y coformadores? Durante todo este módulo hemos analizado, hemos visto diferentes autores que nos van hablando de estos roles, pero sobre todo de cómo nosotros mismos nos vamos convirtiendo. Si nosotros pensamos en nuestra formación docente inicial, no recibimos una formación para ser formadores de la práctica o coformadores de la práctica. Sin embargo, estos son roles que los vamos construyendo a lo largo de nuestra tarea docente, lo vamos construyendo en nuestro accionar. Sin embargo, existen algunas diplomaturas, algunas especializaciones en la práctica, pero en este caso nosotros pensamos este postítulo de actualización en las prácticas en contextos reales para trabajar un poco, ¿no?, de cómo nos vamos convirtiendo en estos formadores y coformadores a lo largo de nuestra trayectoria. Hay algunos docentes que dicen, no, yo no sirvo para ser coformador. Por eso creemos también que ser coformador se va construyendo, pero sobre todo es una responsabilidad que nosotros adquirimos o nos comprometemos a cumplir, un compromiso con ese alumno practicante residente, con el IFD que muchas veces nos formó y queremos devolver un poco de toda esa formación que nosotros recibimos, pero sobre todo como agentes de la educación. Entonces, de cómo nosotros también podemos acompañar a ese practicante y residente. Si bien existe una disposición ministerial que es la 1300, que dice que las escuelas asociadas tienen que recibir practicantes y residentes, la situación, el vínculo que se logra es totalmente diferente cuando ese coformador quiere ser coformador, está comprometido, es responsable de su tarea, quiere hacerlo y le gusta, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que la situación es totalmente distinta. Cuando nosotros nos convertimos en formadores y en coformadores, hacemos un ingreso al nivel superior. En este caso también consideramos los planes de estudio. En muchos casos, los planes de estudios vigentes no son los mismos de cuando nosotros nos formamos en el profesorado, ¿sí? Existían profesorados de 2 años y medio, hoy existen profesorados de 4 años, existen materias como TIC o TIC en la enseñanza, que antes no estaban incluidas en los planes de estudio. La práctica, en el caso de la práctica, antes era al finalizar, ¿no es cierto?, el trayecto, era cuando uno ya tenía adquirido una cantidad de saberes y ahí recién estaba en condiciones de ir a practicar o hacer su residencia o su pasantía, como dicen muchos autores, al finalizar el trayecto. Hoy vemos que los planes de estudio están divididos en práctica 1, práctica 2, 3 y la práctica 4 o residencia. En la práctica 1 se lleva a cabo
una observación de lo institucional, trabajamos las dimensiones de la institución, trabajamos fuertemente la observación para prepararlos también a ese estudiante para una práctica 2, donde recién va a ser las primeras observaciones en el aula, donde va a empezar a planificar por primera vez, donde va a hacer sus microclases en el instituto formador. Por eso también la presencia, las charlas y el acompañamiento de los coformadores en estas instancias es importante, porque ese alumno de práctica 2 va a la escuela asociada a realizar las observaciones al coformador, pero luego viene al instituto formador y realiza sus microclases. Entonces, si ese practicante recibe la devolución de su microclase, de su profesor de práctica, de su profesor de didáctica específica, de su profesor coformador y a su vez de sus pares, esa devolución, esa retroalimentación, feedback es mucho más rica porque cada uno les puede dar su devolución desde su propio lugar, ¿sí? A su vez, hacemos ese ingreso al nivel superior y vamos trabajando también codo a codo con el profesor de la práctica, pero también aprendemos nuevas formas y nuevos roles. Y en este año de pandemia ni les digo, ¿sí? De cómo fuimos también, como les decía al principio, formándonos en estos roles que ni pensábamos que íbamos a trabajar, que ni pensábamos que íbamos a estar mediados por una pantalla, o trabajando en este caso con Zoom y dando nuestras clases virtuales, o haciendo videoclases, o trabajando con fichas interactivas, o llegando a la escuela asociada a través de videos, a través de cortos, a través de libros de actividades, ¿sí? Pero por eso hay autores como Davini, como Nijovic, dicen que cada uno va construyendo su propia pedagogía, su pedagogía personal de la formación, donde cada uno se va empoderando de su rol, va afianzando estas nuevas formas, estos nuevos roles y se va encontrando en su lugar. Es por eso que quería compartirles esta frase que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros, que es una frase de Rivière que creo que nos lleva un poco a pensar, ¿no es cierto?, que en estos tiempos, en estos momentos que nos tocan vivir, en este paradigma de la complejidad donde no sabemos qué va a pasar, pero si nosotros podemos gestar proyectos colectivos desde el rol de coformador y de formador, podemos, ¿sí?, planificar una esperanza juntos y planificar un lugar también para nuestros alumnos, practicantes y residentes del IFD. Esto era lo que les quería compartir hoy, un poco haciendo un recorrido por lo que hemos trabajado, pero sobre todo afianzando lo que es nuestro rol de coformador y de formador, y de cómo nosotros también tenemos esa responsabilidad con el alumno practicante y el alumno residente, que no es solamente que ese alumno practicante y alumno residente vaya a dar la clase a mi grado, a mi curso, y que yo como profesora de práctica vaya y le haga la devolución, sino tiene todo un camino sostenido, acompañado, involucrado, mediado, donde ese alumno practicante y residente va aprendiendo y se va empoderando de su rol docente. Así que un poco era lo que les quería compartir. Espero no haber sido muy larga, porque la verdad que todos están ya cansados de estar trabajando, de estar horas frente a la pantalla, y justamente que estamos viviendo la época de las evaluaciones jurisdiccionales. Así que no sé si estás, Pati, por ahí. ¿No estamos? Bueno. Bien, vamos a retomar entonces. Vamos a hacer una actividad, ¿sí?, de lo que fuimos escuchando recién, y los invito a ir dejando en el chat algún comentario de todo esto que fuimos pensando, cuáles ustedes piensan que van a ser sus mayores desafíos durante el 2021, qué les llevó a pensar todo esto, si por ahí los que son nuevos en el rol de coformador y de formador, si lo pensaban a todas estas etapas, la tarea que tenemos los formadores y los coformadores, esa mochila que llevamos, pero que es tan gratificante, y que cuando llegamos al final del proceso y cuando ese alumno residente puede dar su coloquio y puede contar todo lo que ha vivenciado, todas esas experiencias que ha
estado presente durante su trayectoria, decimos realmente valió la pena. Así que me gustaría por ahí si pueden ir dejando comentarios o si alguien quiere activar el micrófono para ir dejando algún comentario, contando alguna anécdota o cómo lo vive a todo esto que estamos pensando juntos. Las escucho, los escucho. A ver, Guada, deja acá un mensaje, no sé, Guada, si querés activar tu micrófono. Pueden ir dejando preguntas, pensamientos, compartiendo, porque este es un espacio también de reflexión, de que lo que se nos va ocurriendo en el momento, a partir de toda esta exposición o de este diálogo, como lo quieran llamar, cuáles por ahí fueron sus pensamientos o qué inquietudes les fueron quedando. Acá Diana dice, me preocupa no dejar excluidos a los alumnos que no poseen medios. Exactamente, hoy yo decía, ¿no es cierto?, de que estamos mediados por pantallas y seguramente como eh, todo lo va indicando, el año que viene vamos a volver a la bimodalidad, entonces de eso dependen también los acuerdos que podamos hacer con las escuelas asociadas, considerando al grupo de estudiantes y sobre todo considerando cuáles son los dispositivos de acceso que tiene ese estudiante, porque sabemos que existen espacios o plataformas como Zoom para llevar a cabo la clase sincrónica, pero que no todos pueden acceder a esta plataforma. Entonces también cómo la escuela asociada va a implementar las clases, ¿sí?, para sus estudiantes. Entonces ahí trabajar con nuestros alumnos practicantes y residentes de cómo van a implementar esa práctica o esa residencia, que va a tener que ser flexible, ¿no es cierto?, que va a tener que tener en cuenta los diferentes contextos, los diferentes accesos, las diferentes disponibilidades. María Laura dice, me parece muy importante para el 2021 el acompañamiento de nuestros alumnos en las diferentes instancias. Sí, totalmente de acuerdo, en la instancia preactiva, activa y posactiva, pensando también que es un practicante, un residente que se ha formado en la presencialidad y que ahora tiene que trabajar con un contexto que es bimodal, que es diferente, que no sabemos si los alumnos van a venir todos los mismos días o van a venir por grupos separados, o cómo va a implementar esa escuela asociada a todos estos cambios. Guada decía algo que estuve pensando, puede ser también en cuanto a una instancia de poner a prueba, podría ser una prueba para nosotros mismos cuando los estudiantes observan las clases de los coformadores. Sí, la primera instancia, cuando hacemos las observaciones, los estudiantes concurren y hacen esa observación a los coformadores. Sí, hoy yo decía, ¿no es cierto?, ese momento que nos ponemos a prueba como alumno practicante residente, pero también los formadores y los coformadores nos ponemos a prueba en ese momento que queremos hacer esa buena receta o esa clase modelo o modelizar o mostrar qué se puede hacer, cómo se pueden implementar las nuevas tecnologías, qué dinámicas puedo implementar con ese grupo. Todo eso, la verdad que es algo que nos moviliza, sí, que nos lleva a pensar. Cameli dice, tener en cuenta que la bimodalidad será nuevo no solo para el practicante, sino también para nosotros los docentes y toda la comunidad educativa. Totalmente de acuerdo, Cameli. Por eso es importante los acuerdos que podamos lograr, ¿sí? Y de que más allá de que nosotros como docentes, formadores y formadores, por ahí tenemos la tarea de evaluar, vamos a tener que tener ese rol de acompañar, ¿sí? Porque también esos practicantes y residentes nos van a estar acompañando en las escuelas asociadas. José Farinón dice, el desafío que será para formadores y coformadores poder acompañar a los residentes en estas experiencias que son nuevas también para nosotros, comparte con Camelí lo que leía recién. Y Olga Arrondo, hola Olga, ¿cómo andás? Desde Montecaseros. Considero que el mayor desafío será la bimodalidad y sostener el vínculo, exactamente, ¿sí? Tener en cuenta que las emociones, ¿sí?, juegan un rol muy importante y que
vamos a necesitar sostener el vínculo entre esa tríada, ¿sí?, de la práctica, del practicante, el profesor de la práctica y el profesor coformador, porque va a ser importante, como recién decían los colegas, no solamente para el practicante y el residente, sino para nosotros también, que no estamos acostumbrados y que vamos a tener que reinventarnos en este nuevo contexto. Noé dice, creo que un gran desafío para el 2021, tanto para formadores y coformadores, el diseño de nuevas estrategias y por supuesto el acompañamiento a practicantes y residentes en todas las instancias. Patricia nos dice, interesante propuesta la de generar proyectos colectivos para articular acciones y secuencias de contenidos en el próximo año, articular niveles y años, exactamente, pensar, ¿no es cierto?, desde estos proyectos. Lo estuvimos trabajando también este año desde el campo de la práctica, con el hackathon de la práctica, en los proyectos interdisciplinarios, ¿sí?, sobre todo para el profesorado de educación primaria, donde también todas las áreas se confluyen y se ponen en juego. Entonces, de cómo también podemos armar esos proyectos interdisciplinarios y a su vez incluir artes, educación tecnológica e inglés. En el caso de la educación inicial ya trabaja con áreas integradas, entonces tienen un plus en esto. Fue un desafío que lo llevamos a cabo este año y por supuesto, ¿no?, esto de trabajar proyectos colectivos entre el IFD y la escuela asociada, entre docentes formadores y docentes coformadores. Muchas gracias por todos sus aportes, muchas gracias por todo esto que vamos construyendo juntos, ¿sí? Siempre digo de que el formador no existe sin el coformador, que el coformador es una figura muy importante y responsable y comprometida dentro del trayecto formativo del practicante y del residente, sin que el coformador nos abra las puertas de las instituciones. Por ahí el directivo dice, sí, hacemos un acuerdo de institución, un acuerdo, un convenio, pero si el profesor de la coformador no nos recibe, no quiere recibir practicantes y residentes, sería imposible para trabajar con nosotros. Así que muchas, muchas gracias desde este aspecto y que cada uno de ustedes cumple un rol importante para los profesores, para los alumnos practicantes y residentes, y cuando leemos sus biografías escolares o sus reflexiones finales, siempre hay un apartado dedicado al coformador. Así que es por eso también que uno de los talleres de este postítulo está pensado en el taller de narrativas, y ese taller de narrativas va a estar pensado en ese acompañamiento del formador, del coformador y del alumno practicante o residente, y que cada uno de nosotros podamos hacer esa narrativa en conjunto, una narrativa colectiva también, ¿sí? Para poder ir afianzando esto y que no es la tarea de una sola persona, sino que es una tarea conjunta y en equipo. Creo que Patti ya está acá. Hola, Patti. Sí, acá estamos. Muy bien, estábamos trabajando sobre los partes estuve escuchando. finales y no sé si querés aportar algo más, si no nos vamos al trabajo final. No, muy rico todo esto de la tríada, ¿no? Así que muy importante para tener en cuenta también estos conceptos que acabamos de compartir en la charla de Maitena en el trabajo final. Me parece que sí, que podemos dar ya lugar a explicar cuáles van a ser nuestros criterios y qué pretendemos de todos ustedes en sus aportes al trabajo final. Si tenemos a mano por ahí, Maite, la guía. Perfecto. De todas maneras, esto va a estar en el aula, obviamente, y van a tener suficiente tiempo para poder desarrollarlo, ¿no? Pueden hacerlo en grupos, en no más de 4 integrantes, pero siempre va a haber una parte grupal y una parte individual. También recuerden lo que dijimos al principio, ¿no? Intentar volcar todo el marco teórico del módulo, retomando, como dijimos al principio, la primera charla que tuvimos con Emanuel Lisca, la charla que tuvimos en la primera clase sobre la vuelta a clase y las nuevas expectativas para el 2021, las enseñanzas, el cómo enseñar y cómo aprender en el siglo XXI, el rol del formador y coformador,
la práctica vista como un proceso social y guiado, las normativas que trabajamos, todo eso basado también en los fundamentos teóricos que ustedes lo van a encontrar, están en el aula y que a su vez a partir de hoy ya debe estar subido por nuestra webmaster Gabriela, el marco bibliográfico que necesitaremos también para esta primer trabajo final integrador. Recuerden también que es importante tener en vista, lean en la guía, los criterios de evaluación que vamos a considerar, ¿sí? Ahí Maite está compartiendo el dossier, ¿sí? Tener en cuenta también el formato de presentación, el análisis crítico y reflexivo que hacen, que no sea una mera copia y pega de lo que dicen los autores, sino que sepamos reflexionar a la luz de las palabras de ellos, ¿sí? Y como dijimos al principio, hay una instancia grupal, una primera parte grupal y una parte individual. Si quieres aclarar un poquito ahí más, Maite. Sí, como Patti hoy decía, este trabajo, como es, ¿no es cierto?, la propuesta de este postítulo, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, porque eso nos enriquece muchísimo, pero también las reflexiones de cada uno, las reflexiones individuales. Entonces pensamos este trabajo en dos partes, una parte grupal, que tiene dos consignas, ¿sí? Una a partir de la lectura de Liliana Sanjurjo, que habla de las razones que fundamentan nuestra mirada acerca de la formación en las prácticas, ¿sí? Para trabajar sobre esto y sobre todo lo que ella hace el abordaje en este capítulo. Ahí tienen el link para poder leer, analizar. En el punto 2, retomar los apuntes de clase, retomar lo que trabajamos durante el primer encuentro sincrónico, todo lo que nos llevó este 2021. Nosotros somos agentes partícipes de este 2021, dije 2020, ¿sí? Y realizar una propuesta pedagógica pensando en esto de las clases presenciales o bimodales, que lo estábamos hablando recién, y de cómo también nosotros nos vamos a tener que reorganizar, reestructurar, reambientar, y lo podemos trabajar en grupo. La segunda parte es individual, donde vamos a abordar lo de hoy, del segundo encuentro sincrónico y de la clase 3, donde trabajamos las normativas, el rol del coformador y el formador, en el acompañamiento a nuestros residentes, a nuestros practicantes, y escribir un ensayo de reflexión acerca de nuestro rol y de los desafíos que esto conlleva, ¿no es cierto?, con una fundamentación teórica. Ahí también tienen un link de un documento del Infod de Cristina Davini. Y la última parte es un ticket de salida donde ustedes tienen que elegir una de las dos opciones. La primera opción es una pregunta, ¿sí?, que les haya quedado del módulo 1 de la práctica docente, una pregunta de reflexión, 2 cosas que aprendí y 3 cosas sobre lo que puedo mejorar el acompañamiento a practicantes y residentes. Y la otra opción es un tweet donde si podés sintetizar el módulo 1, la práctica docente. No olvidarse acá de los hashtags, de cuáles fueron aquellas palabras, ¿sí?, o aquellas cuestiones que por ahí nos hicieron más ruido, que más se mencionaron, que tuvimos en cuenta a lo largo del cursado del módulo 1, ¿sí?, a modo de síntesis, y que después esto lo podamos retomar en otras instancias. Muy bien. Eso por supuesto que lo van a tener subido al aula con todos los links correspondientes. También los invitamos a aquellos que están un poco atrasados con las actividades. La fecha, el último plazo para entrega para el trabajo final del módulo 1 es el 15 de diciembre. Fíjense que desde acá hasta el 15 de diciembre van a ir construyendo ese módulo 1, considerando también que tiene una etapa grupal y una etapa individual, entonces también para que ustedes vayan construyendo, ¿sí?, al interior del grupo, puedan ir analizando el marco teórico, ¿sí?, e ir construyendo este trabajo final. Muy bien, si no hay preguntas, dudas.
sugerencias. Sí, quizás es un buen momento para habilitar un espacio para todos los que quieran hacer consultas en torno a la presentación del trabajo práctico, ¿sí? Podemos escucharlos o leerlos por el chat. Una pregunta por ahí puede ser cómo conformamos los grupos, como ustedes quieran, como mejor les parezca. Acá justamente es para trabajar diferentes niveles, diferentes roles, diferentes instituciones. O sea, los grupos se pueden organizar como ustedes quieran. Acá Pilar dice muy bien explicado, se entendió perfecto, muchas gracias. Una pregunta en relación al trabajo final. ¿Cuándo vamos Florencia. ¿Qué tal? ¿Cuándo ustedes nos van a subir esto al aula? Sí, ahora inmediatamente que terminamos el encuentro sincrónico va a estar en el aula. Primero lo queríamos compartir acá con ustedes y explicarlo, ¿sí? In situ, para que también ustedes puedan preguntar las dudas que tengan, las cuestiones por ahí que quieran Sí, preguntar o algún inconveniente, lo que sea. Sí, yo de la parte grupal, la 2 me quedé pensando en la parte 2. En la primera es como que llegué a comprender, y después la 2 era, llegué a notar secuencia, puede ser. Perdón, pero las neuronas Sí, no funcionan de la misma la manera. parte 2 es una secuencia, ¿sí? Para trabajar pensando en esta bimodalidad, ¿no es cierto? Tomando los apuntes de clase y sobre todo tomando un poco lo que habíamos trabajado en la charla del primer encuentro, de esas características que tenemos que tener en lo que es enseñar en el siglo XXI, y a la luz de este contexto que nos tocó vivir en este año, realizar una propuesta, ¿sí? Que tenga en cuenta esto, ¿no? Todos Bien, estos nuevos paradigmas. Podríamos pensar, por ejemplo, en el curso introductorio, que es lo próximo que se nos viene. ¿Podría ser una opción o tiene que ser como hay alguna clase? Sí, puede ser una opción Podría porque es ser una una propuesta pedagógica. Bien, gracias. De nada. Muy buenas las preguntas, las dos preguntas también en torno a cuántos presentan el trabajo. Un solo integrante manda el trabajo, sí, siempre por el campus, pero obviamente en la primer carátula donde van a estar todos los datos ponen los nombres de los 4 integrantes del grupo, ¿sí? Hasta 4 pueden ser, si alguno elige hacerlo de a 2 o de a 3 o individual, no hay problema, ¿sí? Eso es una de las preguntas. Y la otra pregunta que se refiere hasta cuándo estarían abiertos los foros, lo acaba de decir Maiten, hasta el 15 de diciembre tienen tiempo de regularizar todas las actividades pendientes, inclusive los aportes al foro. No está encerrado ninguna de las actividades. Dado que estamos en una situación muy especial y sin precedentes, está todo abierto y flexibilizado para que lo podamos complementar. La idea es que lo complementemos a conciencia y con responsabilidad. Así que están a tiempo todavía. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Así nos vamos preparando para el cierre. Parece que no hay más preguntas, Pati. A ver, vamos a leer. Acá hay una más. Buenas tardes. De aquí hasta la fecha de entrega habrá nuevos foros o instancias de consulta o vista previa al trabajo. Sí, vamos a habilitar un espacio de consultas, ¿sí? O un foro de dudas para el trabajo final, para ir acompañándolos en este trabajo final, pero no se van a subir nuevas actividades.
Justamente teniendo en cuenta lo que decía Patti, ¿no? De que estamos transitando ya el cierre del año y estamos con muchas actividades, por eso lo pensamos así, está pensado este módulo 1 de esta manera, para llegar hasta este acompañamiento. Entonces ustedes ahora se dedican a realizar el trabajo final, la primera parte grupal y la segunda individual, y regularizar la situación a aquellos que les esté faltando actividades o intervenciones en el foro. Matías pregunta, ¿el primer encuentro y este segundo van a estar disponibles en alguna plataforma para poder verlos de vuelta? En el caso del primer encuentro no lo pudimos grabar por cuestiones técnicas. Este encuentro sí lo estamos grabando, pero el primer encuentro no lo pudimos grabar, Matías, por cuestiones técnicas. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, de nada, Matías. Gracias a vos por tu consulta. Maitena, los que no pudimos Diana. ver el primer encuentro, ¿cómo Vamos a podemos compartir la presentación, ¿sí? El Power que se utilizó para el primer encuentro lo vamos a compartir para que ustedes tengan ese material, ¿sí? Dispuesto. Gracias. De nada. Muy bien, Patti. ¿Estamos? ¿Estamos terminando ya? Sí, ya estamos terminando. Muy bien. Creo que no hay más consultas. Si no hay más preguntas, chicos, Prometimos sí. en el segundo encuentro ser más breve, en el primer encuentro ser más breves Sí, esta vez. terminar un ratito antes, ¿no? Estamos todos agobiados con esta situación. Pero bueno, rescatamos la actitud y la energía de estar hoy aquí, ¿no? Y bueno, ya antes para cerrar y antes de tener despedirnos de este encuentro sincrónico, nos gustaría si los podíamos escuchar 2 o 3 segundos a cada uno o algunos de ustedes, que nos dejen algún aporte en cuanto a lo que trabajamos en este primer módulo, ¿no? Algún mensaje, alguna palabra, algo antes de despedirnos, a maneras de un estímulo, de fortalecernos nosotros también en conjunto, formadores y coformadores, cursantes y dictantes. ¿Qué les parece? A ver si nos dejamos alguna palabrita que nos levante el ánimo a todos en esta situación que estamos viviendo y que realmente somos héroes de la docencia. Los invito a que aporten en algo muy, muy cortito su apreciación. Si pueden abrir los micrófonos y compartimos. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía, y mucho menos no se escucha, aparentemente alguien está hablando, pero no se escucha. Apareciste tú. Hay música. Ahí está. Sí, ¿alguien estaba hablando? ¿Escuchamos? Acá hay algunos mensajes en el chat. A todos mis colegas, un aplauso especial por el gran esfuerzo realizado. Pilar parece la que está escribiendo, no alcanzo a ver todo. Por el esfuerzo realizado durante este año. Creo que es Pilar, porque dice Moto E6 Play Pilar.
Maitena, Patricia, hola, Ahí voy a está, hablar. hola. ¿Cómo andás? Patricia, voy a hacer un breve cierre, ¿no? De mi parte, ¿no? Yo creo que fue un año durísimo para residencia. Yo soy profesora de residencia en el nivel inicial, fue aún más duro por todo el contexto y porque mantener los vínculos, y más en la sala, en las salitas de maternal, fue muy, casi diríamos irrealizable. Entonces uno en este año fue pasando por distintas emociones, a veces se sentía que iba a poder avanzar, otras veces se sentía que estaba enterrada bajo no sé cuántos metros bajo tierra, y yo creo que este postítulo en este momento, si bien hay cosas que las tenemos conversadas, está bueno poner una instancia de nuevo de reflexión, de poder estar todas en la misma sintonía y conversar sobre estas cuestiones, porque en realidad todo lo que se habla afuera es en relación al virus, al COVID, a la enfermedad, a la muerte, y el docente es un docente esperanzador, es un docente que piensa en el futuro y tiene esperanza. Entonces yo creo que en este postítulo todos tenemos la oportunidad de volver a renovar esas esperanzas. Y eso es lo que sobre todo me siento motivada a poder hacerlo, diríamos, ¿no? Porque uno tiene un momento para hablar de cuestiones propias que son de la residencia, de la práctica, de la formación, del formador, del coformador, del residente, que en otros momentos uno, es decir, este año se perdió bastante esa conversación en los pasillos. Así que me parece oportuno y pertinente este postítulo en realidad. Así que vamos a ponerle las fichas, para hacer los trabajos, para hacer todo, porque es cierto que también estamos con las otras actividades, pero le vamos a poner muchas fichas seguramente. Gracias por instarnos a reflexionar. Gracias. Gracias, Olga, muy lindo tu aporte, qué lindo verte otra vez, hemos transitado juntas muchas acciones, así que qué bueno que está la gente de Montecaseros y encontrarte en este lugar nuevamente. Sí, comparto totalmente todo lo que decís, esa es la idea. Gracias, Olga. Gracias, Bueno, Olga. gracias. Tenemos otros aportes en el chat de Valeria Gauna. Es muy lindo escucharlas, muy enriquecedores los encuentros, el material abordado, y personalmente tengo otra mirada del rol como coformadora. Gracias, Valeria. Y Noelia Alegre, Balbi, a todos a seguir adelante, sin dudas, somos juntos a nuestros alumnos protagonistas de este año único, donde tuvimos que reinventarnos y readaptarnos, lo mejor para todos. Matías Romero, quiero felicitarlas por llevar adelante esta propuesta, la que considero, ay, se me fue, ahí está, a la que considero muy enriquecedora para los coformadores, como es mi caso, y también quiero solicitarles que sigan implementando instancias como estas, donde todos nos enriquecemos en nuestra práctica docente. Gracias, Matías. Roxana Areco, es interesante poder interactuar y que todo lo que cada uno aporte en esta experiencia sea para sumar energía en esta nueva forma de enseñar y aprender. Gracias, Roxana. Bueno, qué lindo, ¿no? Escuchar todos esos aportes y poder leerlos. Bueno, y para terminar, nos encantaría terminar como empezamos este primer módulo, ¿no? Si ustedes recuerdan, al iniciar el primer módulo, dijimos, la docencia empieza en el corazón, y el corazón en cada uno de nosotros, ¿no? Porque si hay algo que seguramente nos une, y más que nunca en este especial año, es esa pasión que tenemos cada uno de los docentes, ¿no? Ponemos el corazón y a veces mucho más que el corazón. Entonces queremos cerrar este primer encuentro tan rico que hemos compartido. Sepan también que nosotros nos nutrimos de todos sus aportes. Tal como lo dijo Manuel en su charla, necesitamos retroalimentarnos de quienes están en el nivel, porque eso es lo importante para nuestros practicantes y residentes, poder formarlos sabiendo y conociendo qué es lo que hace cada uno de los niveles, ¿no? Y eso es muy valioso. Entonces queremos cerrar con algo que nos llegue al corazón, con algo que
en este tiempo tan difícil que nos toca vivir y que estamos haciendo votos por nuestra vocación, nos levante un poco el ánimo y nos dé energías para seguir adelante. Vamos a compartir, vamos a ver si lo podemos hacer por la virtualidad, ¿no? Pero bueno, para eso estamos los docentes, ¿sí? Que, como bien lo dijeron ustedes, supimos reinventarnos y buscar estrategias para poder hacerlo. Vamos a compartir un cuento de un residente que le toca llegar a una escuela y dice algo como así. Esta es la historia de Juan Ignacio. Juan Ignacio era un practicante que venía durante toda su carrera docente con una amplia trayectoria en cada una de sus acciones. Y llegó el momento de su residencia. Y su residencia le correspondió ejercerla allá en la Escuela Blanco Pajarito, de un paraje cercano a la ciudad donde él vivía. Una escuela rural, porque las escuelas rurales también contemplan dentro de la normativa como nuevo contexto para poder llevar a cabo las instancias de prácticas y residencias. Y así Juan Ignacio llega un día a la escuela a hacer su observación con su formadora y su coformadora. Su coformadora María, ¿sí? Que ese día llega saludando a sus alumnos y les dice: hoy es el Día de Acción de Gracias. Y como todos sabemos, el Día de Acción de Gracias necesitamos decir o dar las gracias por algo que tenemos, por algo que hacemos, o a quien sinceramente queremos desearles gracias. Juan Ignacio, como todo practicante o residente, se sentó allá a un costado, en una esquina del aula, para no molestar y observar a su coformadora María. María les pide entonces a sus alumnos, un grupo de alumnos de plurigrado, que pensemos en este especial año de pandemia. Y en este especial año de pandemia, ¿a quién podríamos dar las gracias? Y les pidió que realicen un dibujo a sus alumnos, ¿no? Y que en ese dibujo pudiesen transportar a quienes darían las gracias. Y así los chicos, pensando en todo este año que transcurrimos, empezaron a dibujar. Algunos dibujaron a su familia, otros dibujaron a sus amigos, otros dibujaron a su cosecha, otros el pan de todos los días, otros pensaron también en estas estrategias, estas capacidades y competencias que tuvimos que incluir en nuestras clases. Y aparecieron en sus dibujos dispositivos electrónicos, la computadora, el celular, mamá, papá, mi compañero, y así distintos dibujos que reflejaban a quién o por qué o qué queríamos dar gracia. Y ella estaba en el rincón observando la clase, nuestro alumno residente, Juan Ignacio. Y Juan Ignacio se le ocurrió también transportar en un dibujo lo que él quería transmitir o a quien él quería decir gracias. Y así fueron pasando los minutos y la señora María recorría las aulas, el pasillo, y veía cómo cada uno de sus alumnos reflejaba en unos lindos dibujos la acción de gracias. Pero el timbre tocó, llegó la hora de salida y todos empezaron a ir. La señora María recibía los trabajos de sus alumnos con gran alegría y satisfacción. Ellos simplificaban un montón de emociones, esas emociones que también acá durante todo este módulo las fuimos mencionando. Emociones diversas que confluían en lo que este año había significado. No solamente en lo que este año había significado, sino en lo que la práctica docente misma reflejaba desde la acción de esa coformadora María.
Y Juan Ignacio, como uno más, también reflejó su dibujo. Cuando todos se fueron, quedó Juan Ignacio, nuestro alumno del IFD, Blanco Pajarito, y la escuela asociada del paraje, acá muy cerca. Entonces María le pregunta, Juan Ignacio, ¿escuchaste la consigna que dimos a los chicos? Sí, pedí que hiciéramos un dibujo en el cual reflejábamos hoy, en el Día de Acción de Gracias, a quién podíamos agradecer. Juan Ignacio, que era un poco tímido, pero muy fuerte en su formación, en sus valores, en sus creencias, en sus actitudes, y un muy buen estudiante, levantó la mirada y le dijo, profe María, o seño María, como la llaman los chicos, yo dibujé 2 manos. ¿2 manos? Le dijo la seño María. Sí, 2 manos. ¿Y cuál es tu reflexión, Juan Ignacio? Es a usted a quien quiero dar las gracias. Es a usted, a mi formadora y a mi coformadora, a quien hoy tengo que agradecer la posibilidad de ser un residente. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. De esta manera, este mensaje que nos deja Juan Ignacio, ¿no? Cuán valioso es el aporte de los formadores y de los coformadores, de todo el equipo de práctica, que a veces no vemos o nos cuesta ver aquel significado que cada alumno, residente o practicante, quiere transmitir más allá de sus palabras. Con este mensaje damos por terminado este primer módulo. Los invitamos a que sigamos reflexionando, sigamos caminando por este camino juntos para que en muchos de nosotros encontremos a esta seño María, a esta profe María, a esta escuela asociada, a este IFD y a nuestros protagonistas, como el caso de Juan Ignacio, nuestro practicante residente. Felices fiestas, que encuentren en cada uno de sus hogares la fortaleza y por sobre todo la salud en este año tan histórico y sin precedentes. Gracias. Gracias a todos por estar y esperamos sus lindos trabajos. De esta manera damos por finalizado este postítulo. Sumado a las palabras de Patti, seguramente el año que viene nos va a encontrar fortalecidos en nuestro rol, nos va a encontrar juntos nuevamente. Y bueno, queremos compartir con ustedes un video. El micrófono, Maite. Para agradecerles también todo esto. Compartirle a ustedes un video para ir cerrando y a medida que va finalizando nos podemos ir desconectando. Muchas, muchas gracias por la tarea de estar con nosotros y acompañarnos en la formación a los estudiantes. A ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras,
que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Bien, muchas gracias y damos por finalizado el segundo encuentro del módulo 1 de este postítulo de actualización en prácticas en contextos reales. Chau, chau. Chao, chao.